Buenas tardes, hermanos. Como ven, ya el tiempo está haciendo mella en las cabezas de algunos y vemos como el pelo ya nos está creciendo bastante. Nos alegramos de poder compartir un jueves más este tiempo con ustedes y me gustaría que pudiésemos al final del mensaje que vamos a compartir en esta tarde, que pudiésemos orar eh, por la iglesia que no es el templo, somos las personas. Hemos tenido la posibilidad de vernos a través de las aplicaciones informáticas y hemos podido compartir tiempo y comprobar que a pesar de la situación pues seguimos confiados en el Señor y es lo que más nos alienta, el comprobar que la iglesia sigue confiada en el Señor a pesar de lo que está sucediendo y de que todavía pues queda bastante por suceder. Vamos a comenzar, como es nuestra costumbre, poniendo el tiempo en las manos del Señor a través de una oración y que sea Él el que dirija este tiempo. Sí, Señor y Padre Santo, te damos gracias por podernos reunir en esta tarde aquí en torno a tu palabra, poder compartir la palabra, tu palabra, Señor, la que nos has dejado en la Biblia y a través de la cual podemos conocerte, saber quién eres, saber cómo eres, saber qué relación deseas tener con nosotros y también a través de la cual sabemos que tú mandaste a tu Hijo Jesús para pagar por nuestros pecados y para que podamos ser justificados delante tuya a pesar de ser culpables. Señor, dirige tú este tiempo y también, Señor, escucha nuestra oración, que sabemos que tú conoces todo lo que está en nuestro corazón, incluso antes de que nosotros lo pensemos. Y sabemos que podemos confiar en ti, descansar en ti y confesarte y compartir contigo nuestros problemas, nuestras situaciones en la vida, Señor, porque sabemos que tú estás al control de todo, que tú escuchas, Señor, y que tú todo lo diriges para el bien de nuestra vida. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La tarde de hoy quería compartir la palabra de Dios, pero a partir de una pregunta que nos hacemos y es la siguiente: ¿qué significa que Jesús es nuestro mediador? Un mediador es una persona que intercede, es decir, uno que actúa como intermediario para trabajar con dos partes enfrentadas o con varias partes enfrentadas a fin de lograr una conciliación. Un mediador intenta influir en un desacuerdo entre las partes con el objetivo de resolver el conflicto, un conflicto existente. Solamente hay un mediador entre la humanidad y Dios, y ese es Jesucristo. Veremos por qué Dios tiene una disputa con nosotros, por qué Jesús es nuestro mediador y por qué estamos condenados si tratamos de representarnos a nosotros mismos delante de Dios. Dios tiene una disputa con nosotros a causa del pecado. El pecado se describe en la Biblia como la transgresión de la ley de Dios. Y si vamos a Primera de Juan, el capítulo 3, el versículo 4, podemos leer en la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y el pecado también se describe como la rebelión en contra de Dios. Acudimos a Deuteronomio, el capítulo 9, el versículo 7, que nos dice así: acuérdate, no olvides que has provocado la ira de Jehová, tu Dios, en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar, habéis sido rebeldes a Jehová. Estas son palabras del Señor al pueblo de Israel, un pueblo que era rebelde contra Dios, y esa era la manifestación de ese pecado en el pueblo
de Israel. Si leemos Josué, el capítulo 1, el versículo 18, la palabra nos dice: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mande, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Palabra del Señor a Josué acerca también de esa rebeldía del pueblo de Israel contra Dios, esas protestas que ejercía el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto, o esas protestas del pueblo de Israel cuando entraron a tomar parte, a tomar posesión de la tierra prometida, y Josué era el encargado de dirigir esta entrada del pueblo de Israel en la tierra prometida. Estas palabras de Dios reflejaban e indicaban esa realidad de un pueblo rebelde, de un pueblo que protestaba en contra de las decisiones de Dios para este pueblo. Y era una manifestación de ese pecado que también tenemos nosotros. Dios odia el pecado, y el pecado está entre todos nosotros y Él. Es algo que está en medio de esa relación que podíamos tener con Dios, y que por causa del pecado pues no es posible tener esa relación cercana con Dios. No hay justo ni aun uno, dice Romanos 3:10. Ni tú ni yo somos justos. No te voy a decir que yo soy justo, porque no es verdad. Ni tú ni yo somos justos. Todos somos pecadores a causa del pecado que hemos heredado de Adán, así como del pecado que cometemos diariamente. El único pago justo por este pecado es la muerte. Romanos 6:23 nos dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No solo la muerte física, sino algo que es peor, la muerte eterna. La muerte eterna. El justo castigo por el pecado es una eternidad en el infierno. El pecado es una enfermedad más terrible que el COVID-19, porque todos la tenemos. Nos hemos acostumbrado a vivir con los síntomas. Tarda en manifestarse, y cuando se manifieste, ya será demasiado tarde, porque se manifestará como la muerte eterna. Nada de lo que podamos hacer por nuestra propia cuenta sería suficiente para mediar entre nosotros y Dios, por más buenas obras o porque guardemos los mandamientos. Esto no nos hace lo suficientemente justos para estar delante de un Dios santo. Leemos en Isaías 64:6: si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. También leemos en Romanos 3:20: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. También leemos en Gálatas 2:16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Sin un mediador, estamos destinados a pasar la eternidad en el infierno, ya que es imposible salvarnos a nosotros mismos de nuestro pecado. A pesar de todo, hay esperanza, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Dice Primera de Timoteo 2:5. Jesús representa a aquellos que han depositado su confianza en Él ante el trono de la gracia de Dios. Él intercede por nosotros. Intercede por nosotros
más que un abogado intercede por su cliente, diciéndole al juez, imaginémonos, pues Jesús le diría a Dios, su señoría, mi cliente es inocente de todos los cargos que se le imputan. Pues eso es una verdad para todos nosotros. Algún día nos encontraremos cara a cara con Dios, pero lo haremos siendo pecadores completamente perdonados a causa de la muerte de Jesús por nosotros. Además, hay una curiosidad. Cuando se comete un delito, alguien tiene que pagar por ese delito. Si alguien roba, pues esa persona tiene que restituir lo robado o pagar pues un tiempo de cárcel para pagar por ese delito. En este caso tenemos un intercesor que además pagó por ese delito que cometimos nosotros. Solamente así se puede manifestar la justicia de un Dios que, además de ser amor, es un Dios justo. Y alguien tenía que pagar por ese pecado que nosotros cometimos. No pagando nosotros, pagó nuestro abogado defensor, Jesucristo. Él pagó con la muerte en la cruz por esos pecados que tenemos nosotros. Vemos una prueba más de esta consoladora verdad, porque nos consuela realmente el saber que a través de Cristo es que podemos librarnos de esa muerte eterna y podemos gozar de pasar toda la eternidad con Dios. Pues esa verdad la vemos en Hebreos 9:15. Hebreos 9:15 nos dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Es por causa del gran mediador de Cristo que podemos estar ante Dios, revestido de la justicia de Cristo mismo. Esa justicia que nosotros no tenemos, pero que sí tenía Cristo, nos es imputada a nosotros, mientras que Cristo muere en la cruz por nuestros pecados, por nuestros merecimientos, por lo que merecíamos nosotros. En la cruz Jesús intercambió, como decía, nuestro pecado por su justicia. Leemos en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y su mediación, la mediación de Cristo, es la única forma de salvación. No hay otros caminos. No se dejen engañar por aquellos que dicen, pues cualquier camino vale para llegar a Dios. No es así. Solamente a través de Cristo, que es el camino, la verdad y la vida. Solamente a través de Él es que podemos obtener la salvación. Es que podemos ser reconciliados con Dios. Es que esa relación rota por el pecado se vuelve a restaurar. Dejamos de ser enemigos de Dios y pasamos a ser hijos adoptivos de Dios, hermanos de Cristo. Y la justicia que le correspondía a Cristo es imputada a nuestras vidas. Atendiendo a esta realidad, acudimos nuevamente a la Biblia y leemos en Romanos, el capítulo 10, los versículos del 9 al 15. Un texto muy revelador que dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo.
¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Esta última frase era una frase muy utilizada en esos tiempos y que manifestaba pues lo alegre que era cuando alguien traía buenas noticias. Todo el mundo deseaba que alguien que trajese buenas noticias pues llegase a su casa. Por eso cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ese es el anuncio que traemos nosotros, la paz de Dios, la buena noticia de la salvación que nos manifiesta este Evangelio de Cristo y que queremos anunciar y que sabemos que es de alegría para todo aquel que lo recibe, lo escucha, lo entiende por medio del Espíritu Santo y lo manifiesta después en su vida. Este texto que hemos leído, pues en sus primeros versículos pareciera decir que simplemente con pronunciar de viva voz que Jesús es el Señor, pues tuviésemos al alcance nuestra salvación de la condenación eterna. Y si les dijésemos esto con este texto, si solamente nos remitiésemos a decir, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, y les dijésemos que dijesen estas palabras, las repitiesen y ya serían salvos, les estaríamos mintiendo. No sería una realidad. Este pasaje no se debe entender en el sentido de que somos salvos por medio de una confesión audible de fe. Sabemos que la salvación es por gracia, por medio del don de la fe. Y lo podemos leer en Efesios, el capítulo 2, los versículos del 8 al 9. Y no somos salvos por medio de las palabras que hablamos. Por lo tanto, como con todas las escrituras, el contexto es vital para poder entender correctamente estos versículos que hemos leído. En el momento en el que el libro de Romanos fue escrito, para que una persona aceptara a Cristo y lo confesara como Señor, pues debía de estar muy seguro de esa confesión que hacía, porque conllevaba persecución y finalmente pues la muerte. En ese momento, el recibir a Cristo y confesarlo como Señor, sabiendo que la persecución iba a venir sí o sí, porque era una confesión pública, no a unos amigos, sino públicamente, pues indicaba una verdadera salvación y la obra del Espíritu Santo en esa persona. Es complejo entender que fuera de esos momentos de persecución, alguien que no creyese verdaderamente en que Jesucristo es el Señor y Salvador de su vida, pues confesase públicamente esa realidad. No tendría ningún sentido. En Romanos 10:10 leemos: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. En el original griego, pues esto conlleva la idea de confirmar con la boca lo que ha sucedido en el corazón y estar agradecido por eso. Si en el corazón no existía esa creencia verdadera, la boca no iba a confesar pues esa realidad de creer en el Señor Jesucristo. Romanos 10:13 dice: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Es cierto. Y el versículo 14 dice, sin embargo, que el invocar al Señor es el privilegio de aquellos que ya están redimidos, de aquellos que verdaderamente son creyentes,
Pues dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si no han creído, pues ¿cómo van a invocar su nombre si no creen en él? Y además el versículo 12 dice, porque no hay diferencia entre el judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Evidentemente la frase rico para con todos los que le invocan no puede estar hablando de salvación, pues mientras que aquellos que invocan ya han creído, de acuerdo al versículo 14. Evidentemente, la frase rico para con todos los que le invocan no puede estar hablando de salvación mientras que aquellos que invocan ya han creído, de acuerdo al versículo 14. Para concluir, Romanos 10, 9 y 10 no está estableciendo una confesión pública como requisito para la salvación. Más bien está afirmando que cuando alguien confiaba en Cristo y posteriormente confesaba a Cristo como su Señor y Salvador, sabiendo que la persecución iba a venir, esa persona estaba dando evidencia de una verdadera salvación. Aquellos que son salvos confiesan a Cristo como Señor porque Él ya ha plantado la fe en sus corazones. Como con el bautismo y todas las buenas obras, la confesión pública no es el medio de salvación, es la evidencia de que en esa persona ya se ha producido esa salvación. Y es la palabra de Dios la que nos muestra la realidad, la que nos muestra esta realidad. No podemos creer en un Dios que no conocemos y solamente podremos conocerlo a través de la palabra, de la Biblia. No podemos depositar nuestra confianza en un Dios de oídas. No podemos depositar nuestra fe en una frase bonita, quizá que hemos encontrado o nos han enviado a través del WhatsApp. Tenemos la fuente de la información, la que no contiene bulos, es la Biblia. Solo a través de ella conoceremos a Dios, al Dios verdadero, y podremos ser capaces de confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Deseo que realmente el Señor ponga ese deseo en sus corazones a los que ya creen en Él de seguir conociéndole a través de su palabra y de los que todavía no han entregado sus vidas al Señor. Les animo a que busquen en la Biblia. Si no saben cómo buscar en la Biblia, busquen a alguien que les asesore, que les dirija, que les guíe, alguien que conozca la Biblia y les pueda dirigir por aquellos pasajes que le pueden mostrar esa realidad de un Dios que hizo todo lo posible para recuperar la relación que habíamos roto nosotros por culpa del pecado. Mandó a su Hijo Jesús. Hemos de reconocer que somos pecadores y esa realidad, cuando conocemos a Jesús, nos confronta con la realidad de nuestra vida, nos hace arrepentirnos delante de Él de ser pecadores y nos hace también reconocer que nuestras obras, nuestros ritos, nuestra obediencia a los mandamientos no sirve para nada, no sirve para nuestra salvación, porque solamente hay una persona que fue sin pecado, que fue justo realmente, y solamente su sacrificio en la cruz permite que podamos pasar la eternidad con Dios. Les invito a seguir investigando en la Biblia, en la palabra de Dios. La Biblia es lo que Dios ha querido dejarnos para que le conozcamos, para que sepamos de su existencia y para que sepamos de la necesidad que tenemos de que Él forme parte de nuestra vida. No una parte, sino parte fundamental de nuestra vida.
Vamos a terminar en oración y como les decía, les invito a que después de este vídeo puedan en sus hogares seguir orando y les pido porque oren por la iglesia, por nuestra iglesia, por la iglesia en la que nos congregamos, para que el Señor siga fortaleciendo a todos y cada uno de ellos y podamos reunirnos nuevamente y podamos seguir compartiendo esta palabra de Dios, que es el regalo más maravilloso que ha podido dejarnos Dios para conocerle y para conocer a aquel que nos ha salvado, a Cristo Jesús. Oremos. Sí, Señor y Padre Santo, volvemos a acudir a tu palabra agradecidos, Señor, porque sabemos que tú, siendo el Dios Todopoderoso, el que creó todas las cosas, nos has dejado tu palabra, Señor, como nuestro alimento espiritual, como el lugar en el que podemos escucharte a ti, Señor. Tu palabra, lo que tú has querido decirnos, lo que tú has querido revelarnos, lo que tú has querido darnos para que podamos confiar plenamente en ti, para que podamos descansar en que tú has sido el artífice de nuestra salvación y que no está en nuestras manos, afortunadamente. Señor, te pedimos que sigas fortaleciendo a tu iglesia de Ciudad Alta, aquellos que nos reunimos en la iglesia. Vemos en este tiempo que tenemos el privilegio de contar con un lugar en el que podemos reunirnos, labor de otras personas en las que tú pusiste el deseo de levantar un edificio, Señor, para poder congregarnos. Y vemos, Señor, que la importancia está fundamentada y basada en las piedras vivas, Señor, que tú has añadido a tu iglesia, Señor, que verdaderamente conforman esa iglesia local, Señor. Te pedimos que nos fortalezca, que sigamos acudiendo a tu palabra, Señor, y que sigamos recordando, Señor, el cometido que tenemos de predicar tu palabra, Señor, para que otras personas puedan creer en ti, Señor, porque solamente a través de tu palabra sabemos que tú das el conocimiento para reconocerte a ti como Señor y Salvador de nuestras vidas. Te pedimos también, Señor, por el mensaje del domingo, para que tú lo dirijas, Señor, y sea de alimento para nuestros corazones y también sea de testimonio tuyo, Señor, y para que podamos seguir glorificando tu nombre y para que otras personas que en estos momentos no glorifican tu nombre puedan llegar a hacerlo, Señor, y puedan gozar toda la eternidad contigo, glorificando tu nombre por toda la eternidad, adorándote, escuchándote y alabándote, Señor, por toda la eternidad. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.